¿Vivimos en la actualidad una crisis de lectura? ¿Somos una sociedad abocada a aprender y entretenerse mirando contenidos audiovisuales en una pantalla? Realmente nunca antes se había leído tanto como ahora, aunque lo hacemos de una manera diferente, sirviéndonos de dispositivos electrónicos a menudo con los que intercambiamos mensajes, accedemos a páginas de información y debate o consultamos publicaciones en línea. Hoy, en nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre nos propone hablar sobre algo tan maravilloso como la lectura. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Sí, sobre la lectura y más ampliamente sobre formas de transmisión de la cultura que enlazan con las modalidades clásicas de aprender y de informarnos, ¿no? Cosas tan simples y tan comunes como puede ser, además de leer, pues reunirse en torno a una mesa con alimentos o una discusión sosegada, tranquila, un debate, elementos que pueden enriquecernos y favorecer el conocimiento compartido. Y es este el tema de un artículo que se ha publicado recientemente en Euskonews, la revista electrónica de Eusko Ikaskuntza, titulado Universidad, sin libros y sin cultura, en defensa de un conocimiento holístico. Y su autor es nuestro invitado de hoy, Nicanor Ursúa Lezaun. Arratsaldeon, Nicanor. Arratsaldeon. Nicanor es licenciado en Filosofía por la Universidad de Múnich, en Alemania. Durante muchos años Nicanor fue catedrático de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la UPV y bueno, ha investigado en multitud de aspectos relacionados con la ciencia, la tecnología, la sociedad, la globalización, la filosofía de la ciencia específicamente. Desde 2015 dirige la RIEF, la Revista Internacional de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza. Bueno, cuéntanos, ¿qué te ha llevado a plantearte esta pregunta, así en principio tan chocante y llamativa? Universidad, sin libros y sin cultura. Sí, mi preocupación parte del hecho de que hoy nuestro mundo, más que nunca, consiste en mirar. Somos una especie de voyeristas cibernéticos. Pero el mirar está, para mí, muy unido, muy relacionado con el modo de leer. Y el Homo legens tiende a unir el mundo real con los libros, o los libros con el mundo real. Pero con la denominada revolución digital ya no se da esa unión. Se ha roto eso. Bueno, cuando se habla de cultura, a veces lo utilizamos en los ámbitos más diversos. Es una palabra que funciona como comodín en el lenguaje ordinario. En el sentido que lo aplicas en este artículo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura? Es un concepto muy problemático y muy discutido porque es un concepto polisémico, pero yo distinguiría un concepto de cultura etnológico y otro humanístico. El concepto de cultura etnológico yo lo entiendo como una orientación descriptiva hacia todos los aspectos de un modo de vivir, a la autocomprensión y a la comprensión del mundo de un pueblo y analiza la totalidad de las costumbres y sus valores. Mientras que el concepto de cultura humanístico, al contrario, analiza la cultura como algo producto por procesos de la educación y de la formación. Y Nicanor, ¿qué opinión tienes sobre la cibercultura, que en buena medida es la predominante, una de las predominantes en nuestra época? Bueno, la cibercultura tenemos que tener en cuenta que ha surgido hace poco a partir de la World Wide Web, de todo lo que conocemos como Internet, pero cibercultura no se reduce única y exclusivamente a Internet, aunque a veces confundimos cultura en Internet, sí, que sería, por lo tanto, toda aquella manifestación que se pone a disposición de la red y que utiliza pues las características típicas del lenguaje digital. Pero incluso va más allá que Internet. Es decir, ya en el ciberespacio encontramos aspectos importantes que no teníamos en el pasado, y hablamos de cibercultura. Y entonces hoy la información y la cultura se están transformando, a pesar de que parece que es libre porque está en Internet y nos da la sensación de que es libre, se ha transformado en una mercancía de valor económico y se está monetizando en la revolución digital. La música, por ejemplo, surgen plataformas digitales, el streaming, Netflix, Amazon, Prime, que ofrecen, incluso producen contenidos con buenos resultados económicos. Pero hay que tener en cuenta que lo que hoy nos parece gratis, mañana lo vamos a pagar. E incluso ahora lo estamos pagando ya con nuestros datos personales, con los Big Data, que estas plataformas se dueñan con nuestra propia realidad personal y luego comercian con nuestros datos. Y esto es pérdida de privacidad y al mismo tiempo estamos también, a pesar de que
es algo lúdico, todo Internet y toda la cibercultura parece que florece en Internet, hay que tener en cuenta que hay un grave desplazamiento del enfoque humano a los meros objetos. Nos estamos transformando en meros objetos y hemos desplazado al sujeto. Gabriel García Márquez, Nicanor, definía la cultura como el aprovechamiento social del conocimiento, ¿no? ¿Qué papel juega desde tu punto de vista la universidad en este aprovechamiento del conocimiento? ¿Cuál es la responsabilidad cultural de la universidad? Bueno, yo entiendo la universidad como una actividad especial en la creación y en la innovación del conocimiento científico-tecnológico. Ahora bien, no toda información es conocimiento, existe mucho ruido informativo. La información se ha de transformar en conocimiento cuando es asimilada, es comprendida, es situada en su contexto, y el conocimiento que contiene significado conferido por los seres humanos a partir de lo que han aprendido e internalizado puede tener, según los clásicos, que todavía sigue siendo válido, 3 formas diferentes. 1, conocimiento científico basado en la justificación, conocimiento que se ha de justificar. 2, un conocimiento profesional, práctico, basado en la acción, y un conocimiento ético-político basado en la sabiduría práctica y ética que pueda abarcar holísticamente multiplicidad de conocimientos. Ahora bien, la sociedad innovadora en la que queremos vivir y la universidad innovadora necesita investigación y ha de ser también emprendedora. Y ahí es donde la universidad, a mi modo de ver, en la actualidad, tiene un doble carácter, a saber, el investigador que las distingue como creadoras de conocimiento y el emprendedor que las sitúa como elementos indispensables para trasladarlo a aplicaciones generadoras de crecimiento. Por eso creo que hay que enseñar a la universidad también el emprendimiento, incluir en la educación las competencias emprendedoras y la motivación al emprendimiento, porque de lo contrario lo único que estaremos haciendo es una especie de arqueología del saber o repetición de lo sabido. Quienes se dedican a la docencia se quejan a menudo de que las nuevas generaciones no leen o leen muy poco, incluso quienes cursan estudios de letras. ¿Se puede hacer ciencia, Nicanor, acceder al conocimiento y desarrollar la enseñanza sin la lectura? Yo pienso que la lectura es fundamental y hay que señalar que los nuevos medios, con todos sus artefactos tecnológicos, tablets, smartphones, etcétera, etcétera, están perjudicando mucho lo que se denomina lectura profunda, esa lectura reposada, esa lectura asimilada que requiere mucho reposo e intimidad, ¿eh? Y por otra parte también está desapareciendo la deep attention, la atención profunda. Hoy hay que tener en cuenta que en Internet nosotros vamos muy dispersos porque saltamos de una página a otra, hay hipertextos, links, etcétera, etcétera, pero no hay una atención y hemos perdido también la atención. Y ha desaparecido lo que los griegos, sobre todo Aristóteles, llamaba el bios theoretikos, es decir, la vida teórica, la vida de actividad, de productividad, la vida placentera, la vida contemplativa. Esta última no es igual a pasividad, sino es pensar para actuar. Y a veces actuamos, como se suele decir, como pollo sin cabeza. Sí, totalmente. Y entre esta vida de la actividad, de la productividad, tú reivindicas en tu artículo la discusión y el debate, ¿no? Algo que, por cierto, Nicanor, aquí no siempre se nos ha dado bien, ¿no? Quizá porque a diferencia de otros países y de otros contextos históricos, lo cierto es que no se nos ha enseñado desde jóvenes a confrontarnos dialécticamente, a debatir sanamente. ¿Cómo lo ves esto? ¿Esto tiene remedio? ¿Es un mal ya...? Sí, tiene un remedio si miramos hacia atrás a nuestros clásicos. Nuestra tradición filosófica se asienta en el diálogo platónico. En la Edad Media, las universidades contaban con un instrumento fundamental de intercambio de ideas y pensamientos, la discusión, el debate, con sus argumentos y contraargumentos. Si el ser humano es un animal racional, lo es en la medida en que dialogamos, debatimos, discutimos, pedimos, damos y perdemos la palabra. Y en todo este debate ha de existir reglas y formas de cortesía. Si no existen esa cortesía que se está perdiendo en los debates actuales debido a la polarización, entonces ocurre de que
es imposible llevar a cabo un diálogo, una discusión. Hay límites, y los límites reflejan la dignidad humana y la tolerancia. Son valores esenciales y constitutivos en una sociedad democrática y pluralista. Y hay que reconocer que quien ejerce la libertad de palabra es responsable de sus palabras. Los que profieren esas palabras ofensivas, que lo que se conoce en Internet como shitstorm, que lo traducimos al castellano, por linchamiento cibernético, linchamiento digital, quien ejerce ese linchamiento se está de alguna manera ofendiendo y denigrando a sí mismo, y de alguna manera vemos que está desapareciendo esa cortesía, ese diálogo, ese saber estar respetando unas normas. En tu artículo recoges unas reglas para la discusión, para el debate de un ilustrado. Yo tengo unas que me gusta mucho citarlas porque me parece que son estupendas. Son los 10 mandamientos del tertuliano que esbozó Eugeni Dors. Son 10 mandamientos de toda persona que discuta. Escucha a todos, sobre todas las cosas. Segundo, honrarás la educación que has recibido. Tercero, no desearás atropellar la palabra de tu prójimo. Cuarto, no te acalorarás. Quinto, no engañarás ni confundirás. Sexto, evitarás palabras agresivas. Séptimo, no impondrás tu monólogo frente al prójimo. Octavo, celebrarás la inteligencia de los demás. Noveno, no dialogarás en vano. Y décimo, vence en el diálogo, pero sobre todo convence. Pues acabas de echar por tierra el ser de muchas tertulias Sí. en medios de comunicación, así de pronto, de un plumazo. Pues sí, así pero es. es muy interesante lo que dices, y creo que de alguna manera, si respetásemos esas reglas, podríamos discutir, Claro. porque no se trata de estar de acuerdo con el otro, sino simplemente enriquecerte con la idea del otro. Ahora, si yo parto de la idea de que yo tengo la razón, Claro. pues entonces automáticamente seré un tipo dogmático que impondré mi propia verdad. Si yo parto de la idea de un concepto de racionalidad falible, yo Claro. no tengo la razón y por lo tanto tengo que discutir con el otro y puedo llegar a acuerdos con el otro, el diálogo se hace más posible. Bueno, un lugar clásico para dialogar es en torno a una mesa, a ser posible de una mesa bien servida, bien aprovisionada. ¿Cómo encaja la cultura gastronómica en las reflexiones que planteas en este artículo? Filosóficamente tiene mucho sentido, porque el simposio o el banquete de la obra de Platón es el punto álgido de una literatura del simposio en la antigüedad que ha perdurado hasta el Renacimiento. Es decir, es el género literario que reconoce desde los clásicos la comida como un lugar de intercambio de ideas, donde escuchar y oír al otro, donde se realiza de la mejor manera posible ese diálogo comiendo, ¿no? Immanuel Kant, filósofo alemán, tenía el convencimiento de que una persona no podía comer sola. La comida en común, para él, era algo sublime, donde el mundo es inteligible, es decir, el mundo inteligible se encarnaba en la palabra y se captaba sensorialmente. En la mesa no solo se come, es un medio de unión y de conversación, donde el espíritu se distrae, se alimenta de los pensamientos e ideas de los demás, y esos comensales son importantísimos. Comida, decía él, tiene reglas. Estas reglas regulaban también el número de invitados, no menos de 3, las 3 gracias, y no más de 9, las 9 musas. De algunas reglas que voy a tratar aquí ahora de descifrar, que decía Kant, por ejemplo, dice: la elección del tema de conversación que sea de interés a todos y que de alguna manera dé ocasión a los demás a añadir algo. Claro. Segundo, no hacer surgir un silencio mortal, sino solo pausas momentáneas en la conversación. Tercero, no cambiar sin necesidad del tema, sin saltar de una materia a otra. Cuarto, no dejar que surja ni que dure un espíritu de contradicción ni en sí ni en los miembros de la reunión. Quinto, a pesar de que se trata más de un juego que de una ocupación, es inevitable que surjan las discusiones serias, por lo cual es necesario mantener las emociones disciplinadas, de manera que siempre resalte una recíproca consideración y benevolencia entre todos los presentes. Y luego dice, sentarse a compartir una comida conlleva entre los participantes una especie de contrato tácito, de confianza mutua, de discreción
y de fidelidad. No debe comentarse fuera de la reunión ningún asunto que pueda poner en situación incómoda a algunos de los comensales, porque entonces perdería la confianza y ya no discutiría nunca dentro de ese ágape, de ese banquete. Entonces, las reglas de un banquete servido con gusto y que anime las reuniones serían estas que Kant intentó siempre poner en práctica. Pues esto sí que puede ser interesante también para aplicarnos a nosotros mismos. Sí, pues es muy bonito también esto, la elegancia del saber vivir, ¿verdad? Las reglas de la elegancia del saber vivir. Bueno, por último entonces, Nicanor, tenemos la lectura, tenemos el debate y el banquete. Con todas estas reglas, a ser posible, respetuosas de los unos con los otros para el enriquecimiento colectivo. Bueno, ¿cómo se articularía entonces este conocimiento holístico al que aludes en el subtítulo del artículo? Frente a lo que en la cultura alemana se denomina Fachidiot, es decir, el idiota especializado, que Ortega tradujo muy bien por bárbaro especializado, el filósofo intenta captar la realidad en su totalidad y analizarla con los criterios de carácter lógico, de carácter científico, donde lo que dice pueda ser, tenga un poder explicativo, se pueda testar, se pueda comprobar, y de carácter semántico, es decir, que lo que yo digo tenga éxito. Ahora bien, como estamos llevados por el mundo de la superficialidad, de la banalidad y de la no lectura, porque de alguna manera cada vez se lee menos, según veo yo a nuestros jóvenes y bueno, en la gente en general, los peligros que tenemos y cómo los podríamos vencer son los siguientes. Frente a la superficialidad, profundidad y rigor académico. Frente al flujo de excesiva información, reflexión, constancia y trabajo. Y frente a la estulticia, apertura a las mejores inteligencias. Yo quiero estar siempre con los que son y saben, que son listos y tienen ideas interesantes para aprender de ellos. Claro. Y no hay cosa mejor que aprender del otro. Bueno, pues todas estas reflexiones se plantean en un artículo que hemos comentado al principio de esta charla. Juan, ¿nos recuerdas el título? Un artículo con el que aprendemos, como nos invita Nicanor a hacerlo, que se titula Universidad, sin libros y sin cultura, en defensa de un conocimiento holístico. Artículo publicado en la revista Euskonews en el número 761 de hace relativamente poco tiempo. Juan Aguirre, Nicanor Ursúa, eskerrik asko a los dos. Agur. Eskerrik asko. Agur, eskerrik asko. Gracias.